el planteo que tenemos es que la guía que les damos para realizar el informe parcial y que también es como guía de gran parte del informe final, sirve también para ir planificando la tarea e ir llenando como de a poco, como siempre decimos al inicio de la cursada, es como que abren un Word al inicio del año y uno lo va completando colaborativamente en el grupo a medida que van pasando las semanas y los meses con las tareas que se van realizando. Entonces, nuestra primera acción ahí fue hacer la carátula. Esa ya la tienen todos hechos, ¿verdad? Bien, punto cumplido. Después trabajamos el objetivo. Todos los grupos tienen ya definido un objetivo. Quizás alguna, cuando se le hizo la corrección o la devolución sobre el informe parcial, se le hizo alguna sugerencia, porque no había quedado redactado tan claramente. Pueden plantear ahora si hay alguna duda o consulta sobre esa escritura final del objetivo, y si no, damos también por finalizada esa primera parte del objetivo. El que se acuerde tarde igual puede aparecer en el chat y decir, era un punto atrás. Después teníamos posibilidad de hipótesis. No todos, ¿sí? Teníamos la obligación de hacer hipótesis, porque también trabajamos la idea que en los estudios de ciencias sociales el planteo de las hipótesis es diferente al planteo que a veces encontramos más detallado o más sintético, por ahí sería la manera, en los estudios experimentales, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos son interpretaciones previas, ¿sí? Anticipaciones. Nosotros creemos que las cosas suceden de alguna manera. Frente a esa pregunta que nosotros tenemos de investigación, es probable que tengamos ideas de cómo funcionan y cómo se dan esos procesos sociales. Si eso está, si eso puede ser explicitado, lo colocamos en formato de hipótesis. Ahí se tiene que aseverar algo, hay que jugarse. Es como decir, no solamente cabría decir, por ejemplo, como hipótesis, el capitalismo produce desigualdades. Ajá, bien, entonces yo te voy a poner, ¿y entonces? El capitalismo produce desigualdades, entonces la situación de continuidad pedagógica en formato virtual sucedió sobre infraestructura desigual, sobre capacidades desiguales, y eso hace que se produzca un incremento de la profundización de la desigualdad por la brecha digital. Me mandé toda una, ¿no? Como una explicación. ¿Por qué? Yo creo que es lo que se daría específicamente. Algunos han redactado de ese estilo, ahí había algunas observaciones en los informes en relación a esas redacciones que algunos se fueron también solucionando en los espacios de las tutorías. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre la cuestión de las hipótesis. Bien. Hay un punto que quizás no nombré, que no nombré, antes de pasar a la elaboración de antecedentes, que tiene que ver con con la construcción del problema de estudio, del objeto de investigación, ¿sí? Nosotros, que algunos en los informes lo tienen colocado en una introducción, antes de los objetivos, que tiene que ver con lo que fuimos conversando, lo que conversamos en las primeras clases, de por qué y la propuesta que hacía la cátedra, de por qué analizar en este año esto que nos está sucediendo en términos de acontecimiento, ¿sí? En términos de drama social, en términos de evento disruptivo, en términos de desorden, según otros autores, o esa tensión orden-desorden. Y entonces, ¿cómo nosotros con eso que está sucediendo en la sociedad y uno presenta la situación social, qué es lo que está pasando, lo que nos está pasando, y qué preguntas uno le hace y se hace en esta situación social? ¿Mm?
y a partir de eso es el objetivo más específico. Como ustedes saben, esto es un proceso de práctica profesional enmarcado en una materia, con lo cual hay algunos saltos desde un problema así medio general planteado a un objetivo específico así de cada grupo, pero ese es el permiso que nos da la cuestión pedagógica, ¿sí? Si uno estuviera en un proyecto de investigación más clásico, bueno, tiene que haber, si me hago todo este plan, objetivos acordes también a esto. Acá va a estar en algunos casos qué pasa. Algunos lograron desarrollar un párrafo más específico ahí en la introducción, ya yendo al sector poblacional sobre el que se ocupan, por ejemplo, hablan de la facultad y la educación, o hablan de las personas mayores, y después viene el objetivo, ¿no? Con la pregunta. Siguiente punto, antecedentes. Nuevamente ahí hacemos un juego. Les propusimos algunos textos nosotras y ustedes buscaron otros, muchos equipos buscaron otros textos vinculados con producciones sobre el tema que habían elegido en este contexto, o algunos textos más teóricos sobre la cuestión de acontecimiento. Ahí hubo una primera dificultad, o una dificultad, yo identifiqué, los compañeros docentes pueden agregar, y ustedes también, en que en algunos casos en el informe lo que fue presentado como antecedente era como una sumatoria de resúmenes de texto. ¿Sí? Y eso es un paso previo a la elaboración del antecedente. Eso es interesante marcarlo porque, y que hablemos un poquito acá de eso, porque ustedes, algunos tuvieron que reformular por las devoluciones del informe esa sección de la entrega final. Uno arma su corpus bibliográfico, ¿no? La literatura sobre el tema. Entonces teníamos, bueno, los 3 textos de la cátedra, más otros 2 o 3 que se juntan. Los pueden haber leído todos los miembros del grupo todo, o se los pueden haber repartido, y cada uno hizo una síntesis. Con esa síntesis, lo que hay que hacer no es pegarlas en el informe. Hay que organizar esa síntesis en función de la pregunta de investigación, en función del objetivo del trabajo. Vincularlo de alguna manera, ¿sí? Para decir, esto hace antecedente a mi tema. O sea, yo hablo de la perspectiva del acontecimiento de Rosana Reguillo, y ella nos va a ser útil y dice tal cosa, porque lo que sucede, ¿sí? Lo vamos a nominar acontecimiento, es el marco de comprensión del fenómeno particular que a mí me interesa. O sea, tengo que explicarle al lector, al evaluador, por qué esos autores y esos conceptos o enfoques que yo coloco ahí creo que van a ser útiles para el análisis que voy a hacer. Y no solo creo que van a ser útiles, que es una posibilidad, sino en algunos casos que son gente que hizo algo sobre el mismo tema antes, para mostrar que yo no caí de la palmera, digamos, no creo que soy el primero. Entonces, es decir, bueno, en Argentina habían estudiado esta cuestión antes, o disculpen que ahí ayuden los otros ayudantes que tutorean otros grupos, yo tiendo a usar el trabajo, o los 2 trabajos que más conozco por las tutorías que estoy. Digo, los compañeros que trabajan sobre adultos mayores trajeron el informe sobre adultos mayores que hizo la universidad. Entonces, uno dice, bueno, la universidad viene estudiando o caracterizando este sector social, dicen esto, esta otra cosa, eso es un antecedente para nosotros de la investigación. ¿Sí? A veces es una oración para vincular, pero esa oración es fundamental, no pueden quedar en el informe pegados así, resúmenes, ¿sí? Sino hilvano, coso esa redacción, ¿sí? Para decir cómo viene para nosotros. Permiso, Mari, no sé si se me escucha. ¿Se escucha? Sí, que muchas veces hubo casos en que capaz era súper pertinente la cita, pero por una cuestión de redacción quedaba un poco descolocada. Entonces,
Ahí también, en muchos casos, es trabajar esa redacción para que se entienda quién lee, cómo es esa articulación. Al final de hoy, digamos, o el último punto al que vamos a llegar hoy, es la cuestión de la escritura de resultados en general. Pero algo que creo que ya dije en algunos otros encuentros, dijimos, es que la escritura es la manera en que nosotros tenemos de dar a conocer el conocimiento que producimos. También a veces lo hacemos con imágenes, ¿sí? Con fotos, producciones audiovisuales, pero acá estamos trabajando fuertemente con la escritura. Entonces, la escritura no puede pensarse como algo, primero, no como algo que todos saben hacer, como que uno naciera sabiendo escribir resultados de investigación, o que por saber escribir, sabe escribir en este género. Esto es un género específico, ¿sí? Y además tiene subgéneros, después podemos hablar de eso, resultados de investigación, sino que hay que aprenderlo y hay que practicarlo, igual que todas las otras escrituras. Y para eso se necesita tiempo. Y colocarse siempre en la idea de tengo que intentar escribir de la manera más guiada posible para que el lector lea lo que yo quiero. ¿Sí? El lector nunca lee lo que el escritor quiere, eso ya lo sabemos, pero lo que uno hace en el trabajo, en los formatos que tiene la escritura científica, es que uno le dice, mire, voy a hacer esto, lo hace, y al final le dice, vio, hice esto. Eso es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sí? Al viejo estilo de las enseñanzas de las maestras en la escuela para las redacciones, tiene esa lógica, a veces tiene más partes, como es el caso este del informe. ¿Sí? Pero es eso, intento guiar al lector. Entonces, en la producción de los antecedentes, yo le voy diciendo por qué traigo esto y para qué lo traigo. ¿Sí? Esa sería la idea. Después, la parte siguiente tiene que ver con la metodología. Ahí en la metodología usamos un tips, como se dice ahora, eh, una clave de escritura de metodología, que es que en la metodología esté incluida el enfoque general metodológico, esté incluido cómo se construyen los datos, cómo se analizan, y también las características del referente empírico y el referente analítico. Lo de referente empírico y referente analítico, cuando ustedes vayan viendo distintas investigaciones a lo largo del tiempo, van a ver que no toda la gente usa esas dos categorías así separadas. Algunos sí, somos como más estrictos en eso, pero es interesante el ejercicio, porque objetiviza cuál es la diferencia entre la situación social y la materialidad del dato que uno después tiene para analizar, ¿sí? En el caso, bueno, es esta diferencia, es el grupo de pibes en la esquina, el referente empírico, y el referente analítico es el texto de las entrevistas, las fotos que le saqué, etc. Entonces, eso va con esa descripción. El enfoque general, metodológico, como ya lo vimos, tenía que ver con explicar por qué, en el caso de los estudios en antropología social, es un enfoque cualitativo, por la coherencia con, si uno quiere recuperar y comprender y explicar los sentidos que las personas le dan a sus prácticas, necesitamos recuperar los significados, ¿sí? Y para eso es el enfoque cualitativo, que puede tener herramientas cuanti, eso es otra cosa, ¿sí? Pero el enfoque es ese general, o algunos también escribieron sobre el enfoque etnográfico, ¿sí? En esa triple idea de la etnografía. Y después las herramientas de construcción de datos, hay que describir cómo, y ahí hay que detenerse. Aprovechen a llenar espacio, digamos, a ocupar
el espacio de descripción del trabajo que ustedes hicieron de construcción de datos. No lo ninguneen a esa parte, ¿sí? Digamos, nosotros elaboramos una entrevista y para eso hicimos un guión de entrevista, entrevistamos a tantas personas, ¿sí? Después o hicimos un guión para cada una, lo desgrabamos. Ah, bueno, nosotros hicimos una encuesta. Hicimos un prediseño de la encuesta, lo probamos en algunas personas, después sobre eso rediseñamos la encuesta, la volvimos a efectivizar, a aplicar entre tanta gente, lo describo todo, ¿sí? Cantidad de gente, quiénes fueron, cómo fue la construcción de la herramienta, u otro tipo de herramientas que hayan utilizado, lo describo todo eso, ¿sí? Que hicieron. Y después, el siguiente punto, que es un punto que no tenían completado en la parte del informe parcial, era el de herramientas de análisis, ¿sí? Porque algunos podían prever que iban a usar, pero el supuesto es que lo están haciendo ahora, algunos están empezando, otros están por la mitad, otros ya tienen hecho el análisis, ¿sí? Ahí hay que describir no cualquier metodología de análisis, no las metodologías de análisis que nosotros explicamos en las clases, sino la que usaron ustedes, ¿sí? Entonces, si usé semiótica de enunciados, explico semiótica de enunciados. Si usé análisis estadístico, explico, no sé, el análisis que hice, la construcción de tipologías, y a veces tiene varios pasos. La construcción de tipologías es el momento en el que uno organiza el material que tiene, lo clasifica y dice, tengo 4 grupos, ¿sí? Por ejemplo, de respuestas. Los que dicen, no sé, la pandemia es linda, la pandemia es fea, la pandemia es más o menos. Bueno, eso es una tipología, ¿sí? Y eso es una producción del análisis. Eso lo tengo que explicar, o lo puedo explicar en la parte de análisis. ¿Cómo están con eso? ¿Cómo vienen con la escritura de la metodología de análisis o la elección de las herramientas de análisis? Nosotros Hola. Ah, no... Hola. Bueno, no, dale. habla, Paula, y después hablo yo. Bueno, dale. Nosotros todavía me parece que no empezamos, como que hicimos esas crónicas y nos está llevando como un montón de tiempo la desgrabación y estamos en la etapa de entrevistas, así que todavía no estamos con el análisis y no decidimos mucho tampoco cómo, cómo lo vamos a hacer. Sí, nosotros, yo estoy terminando de desgrabar, ya prácticamente termino de desgrabar la entrevista. Y bueno, ahora empiezo con el tema del análisis. Pensaba un poco en cómo abordar la bibliografía, cómo elegir para hacer el análisis. Bueno, la bibliografía sobre la escritura y específicamente la de Tasso o la de Becker, está bien si uno la entiende como una forma de reducir un escrito científico, digamos, ¿no? O parte de la investigación científica en cuanto a la claridad, en cuanto digamos, a cómo encararla, si hacerla, si hacerla desde uno o hacerla desde nosotros. Bueno, pero concretamente el análisis desde la bibliografía, y eso cuesta un poco. Sí, sí, trabajémoslo ahora, acá. Para eso estamos, más allá de que podamos después en tutorías particulares. Recojamos algunas otras experiencias de cómo vienen con eso. Natalia, vos ibas a decir algo. Sí, no, nosotras con nuestro grupo lo primero que hicimos fue desgrabar, nos dividimos las entrevistas y ahora cada una en la entrevista que le tocó desgrabar, lo que hicimos fue como releerla y empezar a ver como ejes dentro de la entrevista o como temas que se han tocado que por lo general están relacionados con las preguntas que fuimos haciendo y otras cosas nuevas que aparecieron en la entrevista. Y ahora lo que vamos a hacer, o sea, estamos en eso,
es como comparar si tenemos ejes en común en las distintas entrevistas, y más que nada focalizándonos en nuestro objetivo, que es las representaciones sobre el rol de la fuerza de seguridad. Primero en eso, digamos, como comparar qué aparece en las distintas entrevistas. Y después ver qué otras cosas se repiten o como comparar un poco, tipo hacer dialogar las distintas entrevistas. Esa es como estamos en ese paso. Y lo que estábamos pensando es que seguramente sea necesario primero armar como un texto más como descriptivo contando un poco qué se dijo en las entrevistas y bueno, después a partir de eso ver cómo relacionar o cómo articular con categorías que hemos visto en la cursada, como con perspectivas que nos permitan hablar un poco más a partir de eso que se dijo. Nosotras en nuestro grupo, como que, bueno, como construcción de datos, digamos, veníamos haciendo observaciones, que bueno, eso medio que lo fuimos analizando a lo largo de que las íbamos haciendo. Y la otra fue la de hacer entrevistas, que bueno, medio que todavía no las llevamos a cabo, digamos. Nos faltaría eso y analizarlas también. Pero bueno, esos fueron los que tomamos. Bien, ¿y el cuaderno de campo cómo fueron haciendo el análisis que vos decís? Bueno, yo estaba en Bahía Blanca, por ejemplo, y mis otras compañeras en La Plata, así que fue como que separamos por ciudad, digamos, y, y bueno, era como salir, cuando hacíamos salidas a hacer compras para lo que tengamos que salir, observar, digamos, bueno, lo que nosotros queríamos observar, que era como las relaciones entre desconocidos. Y bueno, después las plasmábamos, las escribíamos y bueno, nada, medio que charlando fuimos haciendo análisis de lo que fuimos observando en esas relaciones. Sí, yo preguntaba, ustedes anotaron eso, ¿sí? La Sí. que veían ahí. Y después, ¿cómo han podido trabajar sobre esas anotaciones? ¿Qué hicieron? ¿Agarraron una fibra y fueron marcando? ¿Era un Word y lo marcaban con colores? ¿Lo leían y de ahí hacían un resumen? Hicimos un drive en Ujú, donde íbamos poniendo en común, digamos. ujú. Nada, y explayábamos las observaciones. No sé, sí, a ver si alguna compañera me puede ayudar. Hola, sí, yo acá. No hay acá un indicativo sobre que algo estuviera bien o mal, sí estamos No, compartiendo, sí, sí. porque eso que ustedes están mostrando son formas. Ahora yo con lo que van diciendo después sistematizo eso. Lo que nosotros hacíamos, ¿se me escucha bien? Sí, claro. Era ponerlo como, lo charlábamos en una videollamada entre nosotras y lo poníamos en común como, mira, yo vi tal cosa o yo vi tal otra. Había registros que teníamos fotos, entonces comparábamos y cosas así. Como que poníamos en común las situaciones que cada una vivía a partir del registro que íbamos tomando y las sensaciones que teníamos en ese momento. Ujú. Claro, eso también estuvo bueno, que dijimos hacer, como anotar también eso de las sensaciones o que quizás a veces se compartían. Bueno, eso. ¿Algún? Hola, Vale. yo me perdí un ratito. Nosotros realizamos las entrevistas, 3, casi 4, porque una fueron 2. Estamos realizando una investigación acerca de la continuidad de los procesos educativos en los niños de secundaria. Realizamos estas entrevistas, lo que hicimos fue más o menos lo que hizo el grupo que comentó Nati. Nos dividimos como para desgrabarlas, ya están desgrabadas, y lo que hicimos fue, en la que cada una desgrabó, como identificar en un borrador, en Drive, algunos ejes sobre los cuales podríamos o podemos indagar después, que responden como a los objetivos.
está en ese proceso, como que no hemos socializado lo que cada uno extrajo de las entrevistas, pero están ahí marcadas y también estuvimos por ahí definiendo o, sí, delimitando algunos conceptos trabajados en la cursada que los podríamos enlazar con todos estos ejes. No sé, por ejemplo, de hegemonía, de políticas públicas. Vamos ahí. Bien. Tomo algunas cuestiones que van saliendo y después siguen agregando. Acá leo en el chat que hay unas compañeras que escribieron, las compañeras Dayana y Aymara, que trabajan con el sector de limpieza del hospital de niños. Escriben: hola, nosotras dividimos los discursos de las dos entrevistadas porque están en el mismo audio y estamos viendo en qué temas coinciden y en qué no. Buenísimo. Primero, una pequeña apuradita. Les que estén sin desgrabar aún, métanle pata. La desgrabación lleva mucho tiempo, ¿sí? Ya los que la han hecho saben, y estamos, como dijimos hace un rato, a un mes de la entrega. Entonces, el que todavía no tenga el material en texto, métale prioridad a eso, porque si no va a estar apretado, ¿sí? Bien, eso, primer punto, así ya tienen la materialidad. Es parte del proceso. Vieron que nosotros decimos en antropología, bueno, los antropólogos construimos conocimiento a través de nuestra subjetividad, estamos con el otro, y a partir de eso, bien. ¿Y cómo se hace eso? Porque no es que me paro en la gente y que me emergen después los artículos, ¿cómo es eso? Me brotan, como no funciona así. Eso es trabajo en el medio. Trabajo sistemático de objetivar los datos, de trabajarlos, sistematizarlos. ¿Cómo es eso de objetivar los datos? Esto, la entrevista pasa a un texto, la observación fue a un texto, ¿sí? Ese texto que ya está fuera de mí. Ahí hay esa primer posibilidad de extrañamiento. Aparece algo fuera de mí, ya no está en mi cabeza y si lo sigo contando, digo, no, sí, yo tengo el cuaderno de campo, ¿dónde? A ver, mostrámelo. No, está en mi mente, porque yo estuve, vi, perfecto, volcalo, escribilo, sacalo de vos a esa primera materialidad. Bien, entonces ya estamos en esa primera materialidad. Están las entrevistas, las notas de campo, las fotos, lo que sea. Como ustedes bien hicieron un montón, las van leyendo, ¿sí? Y vamos organizando por ejes o temas. Ahí es importante no solo prestar atención a las preguntas que yo tenía de investigación o los temas que yo quería. Por ejemplo, yo quiero una investigación sobre, no sé, relaciones intrafamiliares. Y entonces hice entrevistas y voy marcando, me hago la categoría, creo una categoría, relaciones intrafamiliares, ¿sí? Y le pongo color violeta. Y entonces cada vez que en el texto encuentro eso, marco con violeta. Si usara el Atlas T, ¿sí? O alguno de los software de manejo de datos, lo que voy a hacer es etiquetar cada vez que aparece el tema, o que para mí me parece que cuando leo ahí hay algo relacionado con relaciones intrafamiliares, etiqueto ese segmento de la entrevista o del cuaderno de campo como relación intrafamiliar, ¿sí? Y avanzo. Ya empiezo a ver, cuando voy haciendo eso, que resulta que hay relaciones intrafamiliares habladas positivamente y relaciones intrafamiliares habladas negativamente, ¿no? Me doy cuenta, bueno, entonces agarro y creo una subcategoría y hago relaciones intrafamiliares positivadas, relaciones intrafamiliares negativas, ¿sí? Y ya marco, entonces uno va a ser el violeta, el otro va a ser verde, ¿no? Y marco. Ya tengo dos categorías. Y así voy haciendo. Puede ser que una categoría que primero la pensé grande se me subdivida en valores, para decirlo así, de esa categoría, ¿sí? O puede ser que no se subdivida y que vayan apareciendo otros temas. Entonces, yo leo primero con mis preguntas de investigación. En general sucede eso. Entonces busco lo que yo había dicho que iba a buscar. Busco, le pega al padre, no sé, le pega a la madre, se llevan bien, no sé, esas cosas.
Pero tengo que tener en cuenta también después qué es lo que quedó en la entrevista. Nosotros lo explicamos muchas veces como decir, sin marcar. Si todo me quedó coloreado y hay partes que me quedaron sin colorear, es decir, sin estar incluidas en ninguna categoría, tengo que volver a ver qué dice ahí. Por ahí es un pedazo de texto que no tiene nada, perfecto, no tiene nada. Pero a veces hay algo que las personas están diciendo que no es lo que nosotras esperábamos, ¿sí? Y por eso hay que volver a leerlo varias veces, las entrevistas y los cuadernos de campo, para revisar si esas categorizaciones que hago, ¿sí?, se pueden mover un poco, aparece otra. Siempre, por supuesto, tengo mi objetivo de investigación, pero tengo que darle lugar. Siempre también uno dice, bueno, si la otra persona me dio su tiempo para que yo la escuche, porque yo le pedí que la quería escuchar, tengo que ser leal después con lo que la persona dijo. No puedo agarrar lo que yo quiera, sino para qué le pedí que me hablara de todo. Tengo que ser ético, ¿sí? Tengo que ser fiel. Si la persona contó toda una historia, yo no puedo después agarrar los pedazos de la historia, ponerle que, no sé, que van con mi hipótesis, y el resto de la historia dejarlo de lado, ¿sí? O porque no va para la interpretación que a mí me gusta, no lo tomo. No, eso no se puede. Eso no es científico. Entonces, reviso el material, ¿sí? Y hago estas categorías, esto que ustedes dicen, ejes, temas, esa es una manera. Veo si tienen valorizaciones diferentes algunos de esos ejes temas, ¿sí? A veces no son valorizaciones, pero a veces es como una subdivisión. Como si yo dijera, bueno, hago una categoría que es dificultades para la continuidad educativa. Y empiezo a encontrar que la verdad es que se me armó un montón de cosas adentro que pueden ser divididas, porque algunas son dificultades técnicas, como de infraestructura, y les pongo ese nombre. Otras pueden ser dificultades de conectividad, armo ese nombre. Otras dificultades por el conocimiento, porque no tengo el conocimiento para la herramienta, puede ser otro grupo. Veo qué grupos. Ese es el trabajo del investigador. Eso es interpretación. No es que la interpretación viene en algún momento después, por decirlo. Una vez que empieza el análisis, ese es el proceso interpretativo, que tiene pasos y tiempos, ¿sí? Entonces, reviso lo que tengo de cuadernos de campo, de entrevistas, organizo las categorías, ¿sí? Y ahí puedo también hacer lo siguiente, sobre todo ahora que estamos en un proceso de trabajo colaborativo a distancia, es armar un Excel o un Google Docs con una tabla, con un cuadro de doble entrada. Eso tiene un nombre metodológicamente que se llama matrices de datos. ¿Qué es un cuadro de doble entrada? Donde coloco las entrevistas, por ejemplo, Mariana, Sabrina, Mariel, y en las columnas, ¿sí?, coloco valorización positiva de lo intrafamiliar, negativa, no sé, las distintas categorías, y pego en el cuadradito el pedacito de texto o alguna síntesis de eso, de lo que la persona dijo, o lo que encontré en el cuaderno de campo que yo misma escribí. ¿Por qué hago eso? Porque cuando uno lee los textos ordenados de diferente manera, se nos ocurren diferentes ideas. Una cosa es lo que nos va a aparecer en esa lectura del cuaderno de campo o la entrevista en forma lineal y la categorización. Primero una cosa va a aparecer un día, otra va a aparecer el segundo día que lo lean, a la tercera lectura. Bueno, ahí ya lo podemos cerrar, tercera lectura. Después lo organizan en ese cuadro, en esa matriz de datos. Y ahí, cuando uno ve, empieza a ver, mirá, sintetizada la historia de la persona, para decirlo así, los sentidos que la persona le otorga a las cosas. Y si lo veo así, en forma de fila. Y si veo en forma de columna, voy a poder ver sobre el mismo tema qué opinan o qué sentido le dan las distintas personas. Y eso me va a permitir decir algo más, ¿sí? Y no por pensamiento mágico, sino que así ocurre la construcción de conocimiento. Veo que hay irregularidades, veo que hay diferencias. Y ahí paso
al siguiente momento, lo mismo los que estén con análisis, con encuestas o cuestionarios más cerrados, también vuelcan en una base de datos, se les suele decir, ¿sí? O en una matriz también, y hacen esta otra lectura. Y ahí, como bien explicaron las compañeras, un primer momento de la escritura es un momento descriptivo. Es contar con mis palabras lo que se encontró. Y entonces digo, las relaciones intrafamiliares en las entrevistas realizadas, se encuentra, hay comentarios o significados de dos grandes tipos, unas positivas, otras negativas. Dentro de las positivas, por ejemplo, está el caso de Carlos, que dice tal cosa, fulanito que dice tal otra. Puedo poner citas explícitas, pequeñas, ¿sí? Dentro de las negativas son la mayor cantidad, porque resulta que son la mayor cantidad, y pongo un par de ejemplos. Bien, voy a la otra categoría. ¿Qué encontré en la otra categoría? Bueno, infraestructura. La mayor parte tiene equipamiento en su casa o no, de este tipo. ¿Qué pasa? Escribo, ¿sí? Describo lo que coloqué en esa matriz. El dato ya está más sintético, está más limpio, ¿no? Estaba desde la entrevista grande o el cuaderno de campo a algo más chico. Más chico, pero más abstracto. Porque a lo mejor ahí puede ser que yo, como organicé y clasifiqué, haya creado estas categorías, ¿no? Este tema, ejes que ustedes dicen. Ese eje tema puede tener el nombre que las mismas personas le digan, o puede tener un nombre que coloque yo como investigadora. Y eso lo puedo ir aclarando también. Ese ya es un nivel de interpretación. Entonces, esa escritura la hago amplia, la ejercito, describo, escribiendo lo sintetizado como primer análisis. Y lo dejo descansar. Al otro día lo miro. Y digo, mira, acá se podía agregar una cosa más, ¿sí? Un rato más, o lo vio otra compañera, si estaba en un Google Docs, entró el otro, le metió mano, escribió tal otra cosa, avanza sobre eso. Pero dejo emerger, voy a decirlo en estos términos, el conocimiento a partir de la empiria. No estoy agarrando todavía el concepto de, no sé, Bourdieu, para meterlo, ¿sí? Estoy dejando que hable, haciendo hablar, sería más correcto, la lógica de los significados de los discursos de los sujetos, que es lo que prometí que iba a hacer con mi enfoque cualitativo. Entonces, dejo, ¿sí? Interpreto a ese nivel descriptivo. En todo ese proceso ya se les van a ir ocurriendo vinculaciones con conceptos que son teorías producidas por otros investigadores a partir de investigaciones empíricas también. No es que sacan conceptos de la nada, ¿sí? Hizo su investigación y generó la idea de capital, generó la idea de campo, para seguir con el ejemplo de Bourdieu. Entonces yo tengo mi material. En el material que tengo, ¿me sirve Bourdieu para analizar la situación que yo estoy viendo? Y a lo mejor no, porque no hay nada de ese tipo de análisis, no uso Bourdieu. Sí, mira, acá hay algo de capitales que podría usarlo. Entonces, en otra... Después que describí, avanzo, ¿sí? Voy a jugar así con algo, decir, bueno, y entonces digo, voy a analizar las relaciones intrafamiliares como un campo de disputa, ¿sí? ¿Qué es lo que está en disputa en esa relación? Bueno, la autoridad, a ver quién manda en la casa, y entonces muestro la distribución de capitales en relación a quién manda, y ahí armé ese campo, y por eso expliqué y lo traje a Bourdieu ahí. Si Bourdieu no viene a explicarnos nada, no lo invito a Bourdieu a mi trabajo. ¿Sí? Siempre es posible que Bourdieu explique algo, pero a lo mejor ustedes deciden no usarlo y está muy bien, ¿sí? Porque hay muchos autores en la materia y muchos conceptos. No van a poder hacer el trabajo con todos. Van a elegir algunos y está bien, no se preocupen de, pero no usé Marx, no usé a Paduray. Bueno, hay 2 o 3, puede andar. Eso es suficiente. Hay uno, y a veces hay uno en profundidad, y también funciona el trabajo, ¿sí? Entonces, después de toda esa primera etapa más descriptiva de análisis, pienso, mira, esto tiene que ver con
no sé, la pandemia la voy a analizar con los conceptos de mundialización de la cultura o globalización económica, porque esos conceptos me interesan trabajarlos y por lo que yo vi está relacionado con esto que nos pasa en todos lados, bla, bla, bla. Entonces hay un momento de la escritura de los resultados donde paso a esa escritura y leo el material, la situación que yo sistematicé y organicé y describí con esos conceptos de las ciencias sociales, de la antropología o lo que sea. ¿Qué les parece? Bien, bien, está claro. Ahora, bueno, hay que hacerlo. Uh-huh. Lo que nos dice Becker en el texto que tenemos de apoyo para el día de hoy, es que la escritura, además de que es un oficio, digamos, la producción, etcétera, es persistencia. Entonces, es ponerse, bueno, puede salir todo el día anterior a la entrega del informe, y a veces puede salir, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que, bueno, una vez a la semana, quedan 4 semanas para entregar el informe o 5, ¿sí? Hagan un avance de escritura. Escriban cada miembro del equipo una carilla por lo menos para poder llegar a tener la entrega final. Vayan poniéndole un tiempo en el cronograma de cada uno de la vida cotidiana a la escritura, a la escritura en términos de análisis de los datos que ya tienen. La entrevista desgrabada, el cuaderno de campo, el resultado de la encuesta. Sí. Preguntas, dificultades que ven. O sea, el trabajo tendría que ser, o sea, sé que es una pregunta horrible, pero para tener una idea, porque por ahí estoy perdida con eso. ¿Hay un tamaño para el trabajo o...? Yo creo que hay, ayúdenme ahí el resto del equipo docente, creo que los informes, bueno, y ustedes mismos, el informe de ustedes hasta ahora, creo que no hay ninguno que tenga menos de 5 páginas. No. Tienen todos más. Si van a hacer toda la descripción de la metodología de análisis que falta, más algunos tenían que tocar un poco los antecedentes, más toda la escritura de resultados, y yo creo que van a estar arriba de 10 páginas. Sí, seguro. Suelen tener entre Bien. 15, 20 más también, inclusive. Algunos agregan anexos, por ejemplo, que esos están buenos porque después vieron que hay trabajos que ustedes han leído de otros compañeros y han mirado el anexo y le ha servido el anexo como para ver cómo trabajaron algunas cuestiones. Así que fíjense que los informes que entregaron también ya de por sí han sido como sintéticos, pero han tenido como 4 o 5 páginas, así que en general, si ustedes miren los trabajos que les pasamos, ¿cuántas páginas tienen? No hay un mínimo, porque todo depende de la escritura, hay gente que escribe muy condensado, pero lo importante es que tiene que estar completo, y tiene que estar legible, y se tienen que entender, como decía Mariana, las ideas. Hemos tenido bastante problemas con los parciales, por ejemplo, para poder entender lo que querían decir, comas puestas por cualquier lugar, y eso hace a que se trabe un poco la lectura de uno, y uno a veces pone que algo no está del todo correcto, cuando en realidad no pudo entender lo que querían decir. Pero calculen más o menos 20, 20 y pico. Si nosotros ponemos una cantidad máxima, lo que pasa es que le estamos acortando el pensamiento. Hay gente que necesita más hojas para desplegar sus ideas, y está bueno también. ¿Sí? Así que bueno, pero seguro les va a llevar más de 5, 10, 15.
Sí, Por y ahí. también nosotros venimos ya en la clase 12B compartiendo trabajos de otros compañeros y compañeras de otros años, trabajos de las prácticas preprofesionales, para ver cuestiones más específicas que tenían que ver con cómo analizaban la entrevista o cómo analizaban las fuentes secundarias, ¿no? Los traíamos para cuestiones bien específicas, pero tienen el producto final. En la clase 15, que es de intervención, también los invitamos a leer a 2 trabajos, seleccionamos de varios que se han hecho a lo largo de estos años, que son trabajos finales de compañeros y compañeras de otros años, y tienen el cuerpo completo, el informe final, lo que nos entregaron. Y para esta clase también hay una selección de trabajos finales. Algunos están en esas clases 12B y 15, y es un poco a dónde apuntamos, ¿no? Para que vean también modalidades de escritura y cómo lo fueron resolviendo. Algunas cuestiones que quizás hablamos con los grupos, en las tutorías que yo estoy, es que los trabajos, sobre todo del 2013, que fue la primera experiencia de la práctica preprofesional, quizás cuando los lean van a encontrar que no se van a encontrar con esta organización tan esquemática que les presentamos a ustedes y a los otros compañeros de otros años, pero que no estaba organizada así en el 2013, ¿no? Que tienen otra lógica de presentación y en donde aparecen, por supuesto, los objetivos, la hipótesis, los antecedentes, la metodología, pero no aparece quizás bien con estos subtítulos como nosotros los presentamos, pero son escritos diversos, todos los trabajos están bien, han sido muy buenos trabajos y es una manera también que les sirva a ustedes para ver hacia dónde vamos, ¿no? Está bien, perfecto. Gracias. Una cosa en relación con lo que decía recién Mariel sobre cómo lo pueden organizar el trabajo. Nos ha pasado algunos años que en algunos trabajos notamos que tratan de que la organización interna del trabajo responda a lo que les parece que es un artículo científico. Entonces lo intentan dividir, por ejemplo, en resultados, discusión, conclusiones, del formato que quizás vieron que se utiliza o que les han pedido para escribir cosas más del área de antropología biológica o de biología. Esto no es lo que estamos pidiendo ahora, no necesitamos que esté organizado así. Cuando les pedimos una organización tiene que ver con qué elementos tiene que tener el trabajo, es decir, tiene que tener un momento en el que expliquen la metodología, cómo trabajaron, qué hicieron, un momento en el que hagan la descripción, los análisis con articulación con la bibliografía, pero la organización interna del trabajo en subtítulos depende de lo que ustedes quieran decir, de las reflexiones que estén proponiendo, de qué análisis. Y es una forma de empezar esa parte de la escritura, ¿no? Quizás a partir de lo que están comentando, ¿no? Las discusiones, las líneas de análisis que surgen, cómo pueden articular con tal tema, con tal otro, eso lo pueden transformar como una especie de esqueleto del trabajo, de puntos de un índice con los subtítulos, y después llenar de contenido esos subtítulos. Porque en el armado, pensando esos subtítulos, qué contenido van a tener, cómo los podrían escribir, ese subtítulo, ahí lo que van a estar haciendo es organizar el análisis. Cuando ustedes piensan en el índice, están organizando el análisis. Entonces eso puede ser una forma de entrada, no empezar a escribir todos juntos, sino primero pensar en ese índice, en ese esqueleto, que después van a llenar de contenido. Fíjense en algunos trabajos de los que tienen para leer, algunos que mencionaba Mariel, tienen esa organización, ¿no? Tienen un cuidado puesto en los subtítulos, no es solo discusión, conclusiones, análisis, sino que hay ya un contenido en la forma en la que está escrito el subtítulo. Yo quisiera volver un momento a lo de matriz de datos para ver si lo entendí bien. Lo que haríamos sería entonces como organizar los sujetos de las entrevistas, no sé, maestra, tutoras, niñes, y por otro lado ponemos las categorías, digamos, utilizadas por cada uno y cómo lo conciben, ponerle, no sé, la accesibilidad o las dificultades, ¿sería así? Estaba silenciada. ¿Qué serían las dificultades?
No sé, lo escribí acá como para dar un ejemplo, como que en vertical pondría los entrevistados y en horizontal, no sé, estas categorías. Sí, no, pensé que eran, como me agarré ahí confusión, como que eran las dificultades nuestras así en el proceso de construcción. Una manera de armar la matriz, ¿sí? Es colocar, como decir, los nombres de los entrevistados en las filas y en las columnas el nombre de la categoría o tema, eje de análisis. Como si dijera, bueno, estoy analizando trayectoria social, el tema es, no sé, trabajo, escuela, primera relación sexual, no sé, cuando empezó a salir, no sé, los ítems que tenga la composición de la trayectoria que estoy analizando, y entonces me queda una tabla donde voy a poder ver cada persona, toda su vida, y a su vez, si miro la columna, veo sobre el tema escuela, toda la opinión de la escuela. Entonces después cuando hago la primera escritura descriptiva, puedo hacerla por categoría, no por persona. Ahí depende cómo, digo, si yo estuviera estudiando trayectorias, a veces se hace por persona. Pero si en el caso de ustedes, por tema, y yo digo, bueno, resolución de las compras en la casa. Resulta que esa era una categoría. Bien, ¿qué cuenta la gente? Entonces yo digo, bueno, las compras en el contexto de la pandemia se resuelven en algunos casos por compras online, se aprende a usar los dispositivos, esto, el otro. En otro caso se sale a los comercios cercanos porque había posibilidad de comercio cercano, porque es otra persona dice eso. En otro caso hay una red familiar, alguien que le hace los mandados todo el tiempo. Y ahí ya tengo, si paso a un nivel de interpretación, como 3 formas de resolución de ¿cómo se llama? Del aprovisionamiento, ¿sí? Cotidiano. Puedo trabajarlo con la idea de, ya se me va ocurriendo a mí por lo menos, de estrategias de reproducción, ¿sí? Si estoy hablando de cómo se resuelve cotidianamente, qué categoría nosotros vimos en la materia que tiene que ver con eso, y lo de las estrategias de reproducción sobre los ingresos en la casa, etcétera, puedo contarlo, saco los datos de ahí. ¿Aclaré algo, Luis? Gracias. Sí, gracias. Después, hay toda una parte que también ustedes la pueden usar para producir conocimiento o para hacerla explícita, que es las dificultades de ustedes en la investigación. Me quedé con ese punto. Vieron que algunas escribieron las sensaciones que tenían, más del el nivel, lo que se llama de la reflexividad del investigador. Cómo estábamos en campo, qué sentimos, qué nos va pasando. Puede haber un análisis sobre la propia subjetividad. Hay que registrarlo, hay que escribirlo, pero muchas ya, o algunas contaron que lo habían escrito, y sobre eso hacer un ejercicio de colocar, porque también si eso se trabaja en el contexto de una investigación, eso te permite, no sé si la palabra es equilibrar, te permite calibrar un poco por qué estás haciendo tales interpretaciones, ¿sí? Porque tenías empatía con el objeto de estudio, porque vino un proceso como de transferencia, de proyección de lo que le pasaba al otro sobre cosas de tu vida, o porque te leyeron, no sé, siempre me vieron como, no sé, voy a poner un ejemplo mío de campo. En un momento hice campo en Catamarca, en una localidad que fue mi experiencia más malinowskiana, viviendo en una localidad muy chiquitita en el medio de los salares. Yo no tenía hijos en esa época, era mucho más joven, y las personas que se vinculaban conmigo inmediatamente y me contaban un montón de cosas, era todo el piberío. Y las señoras, las mamás de ellos, que eran de mi edad o algunas más chicas, no me hablaban como de mujer a mujer. Me hablaban como si yo fuera una nena, para decirlo así, una jovencita, una adolescente. Yo era estudiante, me presenté, o recién graduada, no sé. Entonces el tema de la maternidad
que era un tema que nos interesaba relevar, no lograba registrarlo yo, no sacaban esa conversación, no lograba profundizar en esa conversación, ¿sí? Yo hice trabajo de campo con otra compañera, antropóloga que dirigía el proyecto, que era más grande, que sí era mamá, y los relatos sobre la maternidad que le hicieron a ella eran un montón, ¿sí? Porque hablaban de mamá, mamá. Entonces, eso tiene para decir el lugar que uno ocupa en el campo, quiere decir cómo te ven los demás, ¿sí? Como qué te tomaron, vamos a decirlo así, qué papeles te asignaron, ¿sí? Y eso, qué ventajas tuvo para la producción de conocimiento o qué desventaja, o qué permitió, más que ventaja y desventaja, qué permitió y qué no permitió. Siempre hay algo que no permite, porque uno no es todo a la vez. Entonces, la cuestión del género es muy clásica para el análisis en eso, porque hay temáticas que si uno no ha compartido la socialización en género con el otro, no son tan blanqueadas, tan habladas, ¿sí? En la cotidianidad, en la entrevista, los varones tienen preconceptos sobre lo que nos pueden decir o no decir, no tenemos el lenguaje para hablar de esa misma sociabilidad masculina, las mujeres, y sí lo tenemos para la femenina. Entonces cuando uno quiere trabajar género, se puede armar parejas de investigadores, etcétera, ¿sí? La cuestión de la edad siempre entra en juego también, y lo que entra en juego es la clase, obviamente. Todas las condiciones sociales, ¿no? Pero, digo, el otro te ve como un universitario, bueno, y hay que ver qué pasó con eso en campo. Entonces, el propio Malinowski dice que las parejas de investigadores que iban al campo en la época de él obtenían mejor información y más información. El propio Malinowski lo dice. Sí. Malinowski su parte subjetiva la ponía en los diarios, no la ponía en los escritos después. Sí, es cierto. En un diario personal tenía. Eso también, si a alguno le interesa particularmente, algún texto más de reflexividad, ya sea como metodológico, como ejercicio, nos pide y tenemos. Hay un texto particularmente de Sabrina, el del puerperio, estaba pensando. Contá eso. Bueno, pero no lo busquen porque me da timidez ese. ¿Vos qué querés que cuente de ahí? Está silenciada. Perdón, de cómo a partir de una situación que uno está atravesando, hace de eso también un tema de reflexión. Sí. Y de reflexividad, por esta cuestión que nosotros decimos que construimos conocimiento a través nuestro. Claro. A través nuestro quiere decir que todo lo que nos atraviesa de la vida, aparte del trabajo de investigador, está en nosotros, en ese mismo momento con nosotros. Entonces, está nuestra lectura y la que los demás hacen sobre nosotros. Tal cual. Sí, ese texto que dice Mariana sobre puerperio es un texto que escribí cuando estaba cursando, haciendo los seminarios de doctorado, es decir, recién iniciando el doctorado, en la Facultad de Ciencias Naturales. Era un doctorado que yo estaba haciendo con una beca, y es decir, lo tenía que hacer rápido, no podía decir, bueno, espero a un mejor momento para hacerlo, y que empecé en pleno puerperio, digamos. Me enteré que tenía beca con mi hija mayor de 10 días, y tuve que empezar la beca con ella de 3 meses. Entonces yo cursaba ese primer y segundo año totalmente atravesada porque yo era una teta, básicamente. Era eso. Es más, creo que es una de las primeras palabras con las que me nombró, es decir, atravesada por ese puerperio, por todo lo que el puerperio significa, y estaba metida en cursadas, en cosas, no empezaba el trabajo de campo, pero estaba ahí. Entonces, todo lo que yo escuchaba en las cursadas y lo que leía, lo pasaba a esa experiencia, digamos, estaba atravesado por esa experiencia, y las cosas que más me interesaban eran las que me servían para entender cosas de esa experiencia que no entendía, que, digamos, me desbordaba por completo, que me desquiciaba, digamos, todo mi orden, mi identidad, todo. Entonces, en un momento, digamos, eso lo hacía junto con una pelea continua de tratar de vincular con lo que tenía que vincular para el doctorado, hasta que en un momento dije, bueno, no me voy a pelear más con esta disociación,
y voy a tratar de hacer algo con eso. Entonces, frente a la propuesta de una de las profesoras de una de las materias, ella era artista plástica y trabajaba, hacía un análisis vinculado con biopolítica, pero sobre todo trabajaba con artes, hizo la propuesta de hacer un análisis ligado con Foucault, Deleuze, Ligia Clark, no sé, artistas, filósofos, una mezcla de cosas, pero que utilicemos ese armado del seminario para hacer un análisis de una experiencia propia. Y ahí es que dije, bueno, voy a aprovechar esto y coser esas dos, hacer como la costura entre el puerperio y esa teoría, y salió ese texto en el que tomé como base mi propia experiencia, es decir, las cosas que yo sentía, experimentaba, pensaba, todas las cosas también que tenían que ver con esa confusión, metáforas también que tenían que ver con experiencias que no podía entender y que no podía explicar mucho, pero que bueno, había algunas imágenes que me servían para entenderla, e intenté describir esa experiencia y darle una explicación, ¿no?, con esa bibliografía que proponía el seminario. Es decir, por eso el texto tiene una selección de bibliografía por ahí un poco extraña, pero creo que el punto a lo que iba Mariana era eso, como que se pudo tomar esa experiencia personal, toda esa experiencia corporal, para ponerla en un texto, intentar distanciarse un poquito para describirla, y distanciarse un poquito más para intentar interpretarla, entender qué es lo que estaba pasando y cómo podía ponerle otras palabras, ¿no? Es decir, usar palabras de otros, de otras, en otros textos para ver si me podían nombrar y describir eso que me estaba pasando. A mí me parece súper interesante y me lleva como, esto ya lo habíamos charlado con el grupo, como que no hemos tenido una instancia post-entrevista, más allá de que ya estén desgrabadas y que cada uno pueda acceder a cualquiera de ellas. Como que yo no estuve en 2 de esas entrevistas y mis subjetividades acerca de esas entrevistas son nulas porque no estuve ahí. Y no hemos tenido la oportunidad con los chiques porque a ellos les pasó igual. Yo hice una entrevista sola y ellos no tienen acceso a ese registro propio que yo hice de eso. Entonces, por ahí nos falta esa instancia como para rescatar estas cosas, ¿no? Sí, ese puede ser un nivel, digamos, pero ahí cada uno, más que preocuparse por lo que le va a pasar a uno con la entrevista que hizo otro, cada uno puede quedarse con lo que hizo cada uno. Ese es un primer análisis. Pero el otro que me interesa marcar es que cada uno de ustedes eligió un tema por grupo, pero en realidad, o en realidad no, además de eso, todos están viviendo la pandemia. O sea, este es un trabajo de investigación del cual no es posible salir de la situación social que estamos investigando. No es que la posibilidad de que yo hago trabajo de campo en la escuela y después me voy a mi casa, digamos, no estoy en la escuela todo el día, o hago trabajo de campo en una fábrica, en un barrio, en unas fiestas, no sé, donde sea, y tiene un tiempo, espacio acotado que me permite separar también la investigación del resto de mi vida cotidiana que sucede de otra manera. En el caso de la temática en estudio, y por el proceso y las características que tiene el fenómeno social que estamos atravesando, cada uno eligió una pregunta, pero además cada uno de ustedes está atravesando la pandemia. Entonces, hay una implicación ahí, una implicación y muchísimas complicaciones del sujeto investigador que pueden ser colocadas como reflexión personal, como autoetnografía, como reflexividad, digo, de la experiencia propia, no como, digo, en el caso de los que están haciendo, no sé, sobre educación universitaria, es además su propia experiencia, y hay más elementos aún. En el que es secundaria, ustedes no están haciendo continuidad secundaria, pero hay elementos que igual están participando de esa situación social, porque es un fenómeno que nos está cruzando a todos.
Entonces pueden incluirse. A veces hay compañeros, lo van a ver cuando vean los trabajos de otros años, que esas cosas las colocan en las conclusiones, porque Sabrina marcaba antes, digamos, el informe final, las primeras partes son como esos títulos más clásicos, ¿no? Objetivo, hipótesis, antecedentes. Pero después, resultados. Adentro de resultados, ustedes generen todos los títulos que quieran, ¿sí? Porque ahí viene como una escritura. Eso puede tener a su vez una introducción, un medio, un final, varios subtítulos, una parte de reflexiones personales. Se me ocurren nada más que unas cositas finales sobre la escritura, porque ya dijimos varias en el proceso de la charla de hoy, pero hay algunas técnicas divertidas eh, para avanzar en la escritura, para evitar el tema de la página en blanco. ¿Mm? Acuérdense que nadie escribe de una como después uno lee los libros. Lo que uno lee en un libro, en un artículo, tiene un proceso de trabajo sobre la escritura de meses, años, depende, ¿sí? Entonces, no intenten, no sé si está bien dicho así, digamos, no pretendan que ustedes cuando se sientan frente a la hoja en blanco salga un tipo de escritura como el que uno finalmente lee, ¿sí? Lo que tienen que aparecer son palabras desordenadas, no importa, pero palabras, ¿sí? Descripción, escribo, y después dejo ese texto y lo voy ordenando. Con los medios electrónicos ahora eso es muchísimo más fácil que antes. Y así crece la escritura, renglón a renglón, ¿sí? Becker dice que un ejercicio que él hacía en los talleres de escritura era que la gente se sentara en el teclado y empezara a tipear como sin sentido, y que al ratito las personas empiezan a escribir palabras, y que eso destraba la escritura. Que si uno empieza y pone, vieron que hace así, mueve los dedos y escribe X, Ñ, Y, cualquier cosa, al ratito como que el cuerpo no soporta eso, y arma palabras. Y empieza a hacer, porque el ejercicio primero de la escritura es pasar lo que está en la mente al teclado, desordenado, porque la mente está desordenada, o por decirlo así, tiene un orden que no es necesariamente el de la escritura final. Entonces no hay que bloquearlo ahí, no hay que bloquear el paso entre la mente y el teclado. Hay que sacar todo eso así como esté en la cabeza y después trabajar la escritura con ese primer borrador. ¿Mm? Por eso a muchos les sirve grabarse. Es decir, la oralidad, ese es otro ejercicio posible, otra técnica. Escriban lo que hablan, no lo modifiquen en un primer ejercicio, porque a mucha gente tiene más facilidad para el lenguaje oral, y entonces, ay, bueno, ¿qué tendría que explicar? Y tendría que explicar, y lo voy escribiendo, que esto, que es fancy, bla, 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 y lo escribo. Después ya con esa base, trabajo el texto. ¿Mm? Pero no, eso son herramientas para avanzar en la escritura, para no bloquearla. Sí, una cosa importante que decía Mari también, estén muy atentos a los tiempos ahora. Queda un mes y justamente la escritura va a llevar tiempo, de destrabarla, de escribirla, de volver a mirarla, de ver que se entienda, de también el ejercicio creativo, que está bueno que se den ese tiempo de creatividad para también disfrutar el proceso, que lo vienen haciendo todo el año. Y que no sea un maratón 3 días antes de estar escribiendo así con la soga al cuello, así que está bueno. Y esta idea de Becker que a mí me gustó mucho de que, bueno, se escribe con todo el cuerpo, las manos, el mover las manos también es parte. Por eso también este ejercicio de tipear a veces sin sentido también estimula esa escritura. Y la escritura les propone,
nos propone otra forma de pensamiento. Como decía Mariana, cuando pensás para vos misma en tu cabeza, es una organización va a tener esa reflexión, ese pensamiento. Cuando tratás de explicarlo y dialogar, es otra organización. Y el escribir es otra, totalmente distinta. Y hay una forma de pensamiento distinta en la escritura. Tiene otra lógica. Pero por eso, para escribir hay que escribir. Y prueben, no sé, a mí por ejemplo, no sé, tenemos edades muy distintas, pero a mí me sirve muchísimo hacer una primera escritura a mano, con lapicero o lápiz en una hoja, y armarme primero ese esquema, ese esqueleto que les decía, qué subtítulos, qué organización va a tener el texto, antes de llegar a la computadora y a tipear, ¿no? En una hoja y con papel y lapicera, que supongo que tiene que ver con que esa es la manera en la que yo aprendí a escribir. Yo sé escribir así primero, antes de tipear. Quizás muchos de ustedes aprendieron a poner su nombre por primera vez con el teclado y después con la hoja, pero bueno, prueben también eso. Bueno, además de grabarse, como ella les decía. Y otra cosa que también puede servir, que yo ya se los dije a los chicos que estoy con las tutorías, es que las ideas se vuelan. Uno por ahí va al supermercado, está caminando, miras un árbol y dices, uy, pero ¿cómo no se me ocurrió tal cosa? Y se te voló. Entonces están, como dice Mariana, lo graban y esa idea hay que capturarla. Los escritores andan con libretitas, en donde van capturando todas estas ideas que se ocurren en cualquier momento. Entonces, abrir un documento, ir volcando esas ideas que son como una especie de lugar en donde uno va metiendo la reflexión, se me ocurrió hacer esto, pero mejor no, porque, y explicitarlo, uno piensa cuando escribe, ordena las ideas cuando escribes, uno separa lo que es la escritura, pero uno dice lectoescritura, son las dos cosas, y está lectoescritura, pensamiento, reflexión. Muchos filósofos no podían pensar si no lo escribían. Entonces, piensen que es importante el acto de la escritura en sí, como intelectuales, además que somos nosotros, ustedes también, ¿no? Por algo eligieron este camino y no otro, es importante la reflexión escrita también, y es importante inclusive para que se lo lleven para su vida profesional, porque por ahí en un momento a ustedes se les sale de todas estas ideas, unos diarios de reflexión pueden anotar o algo así, y después sale un paper de ahí o sale una idea de poder trabajar alguna línea desde ese lado. Entonces todo esto vayan registrando, que es como una especie de materia prima desordenada de ideas, pero eso es como un caldo de cultivo para un montón de cosas, y eso es súper rico, porque van a ver que el proceso creativo, esto también es creatividad, y el proceso creativo aparece en las ideas cuando yo las estoy trabajando, y es como una cosa desordenada, como un diálogo con ustedes mismos, con su pensamiento. Qué interesante sería esto, hoy fui, vi tal cosa, por ahí se podría pensar esto, de ahí por ahí van a rescatar el 10%, pero no importa lo que rescatan, lo que importa es el proceso en donde ustedes van trabajando y reflexionando sobre sus ideas. Entonces, estos borradores de ideas, cosas sueltas que se les ocurre cuando lean, por ejemplo, textos, yo ahora no puedo leer cualquier texto, si no pongo corchetes y voy poniendo lo que yo hablo con ese texto, lo que me da ese texto, esto sería lo que otro autor dice tal cosa, lo escribo. Entonces esa cosa les va a hacer como una especie de posicionamiento más dinámico, además con el propio texto que van leyendo, y empiezan ese interjuego con lo que leen y lo que ustedes piensan y demás. Y de ahí van a ver que después van a salir cosas súper interesantes, que van a salir ustedes, van a salir su punto de vista, va a salir su mirada particular sobre las cosas. Y esto es lo más interesante que pueden cada uno aportar, es la propia mirada sobre los fenómenos y demás, que no lo puede tomar otro, ¿no? Entonces, porque nosotros hablamos de que siempre es un sujeto, entonces no sale de los objetos las cosas, no hay objetividad pura. Entonces, eso, que ustedes van, ese tránsito, ese proceso sobre reflexiones, sobre posicionadas, porque siempre son ustedes en un contexto, como venimos hablando, es fundamental. Así que todas estas ideas vuelquen como en un cuaderno escrito, en audios, en un drive, como quieran, pero recuperen esas ideas que van surgiendo, no las pierdan. Entonces, por ahí además, les puede servir.
No, y además pensaba que también, digo, de todos estos tips que vamos tirando, como para pensar de ir escribiendo y destrabar ese momento de la hoja en blanco, este ejercicio de la práctica preprofesional es una construcción colectiva y ustedes son un grupo. Entonces ahí también hay que articular, ¿no?, entre distintas maneras de escribir y eso es algo que los distintos grupos de otros años lo han rescatado, digamos, como que han tenido, por eso también hay que dedicarle tiempo, ¿no? Han tenido un momento en que, bueno, cada uno va escribiendo en ese documento Google, ¿no? Y van cargando las ideas y en algún momento se tienen que poner en diálogo y empezar a articular esas narraciones que parecen con estilos distintos y unificar un poco el estilo. Y uno de los logros que también encontramos en la escritura es ¿no?, esa línea y esa homogeneidad en todo el relato, que es un aprendizaje también y que es re interesante. Excelentes aportes, compañeras. Estaba pensando cuando Gabriela decía, y aprovechando que estamos en clase así, busqué ahí en Google, pues no me acordaba el nombre, de los filósofos peripatéticos, que caminaban para pensar. Es toda una corriente que dice que para pensar tenían que caminar, y así iban elaborando el pensamiento. Murakami corre, sale a correr, el escritor sale a correr, por ejemplo. Nietzsche Bueno, también ahí- decía que él piensa caminando, bailando. Pero piensen también con todo esto que tenemos a veces una confusión entre rigurosidad y rigidez. Digamos, hacer un análisis riguroso, profundo, bien fundamentado, con buen anclaje en una bibliografía, todo eso no quiere decir que eso se presente de forma rígida, ¿no?, dura. Puede, como decía también Gabriela, puede usarse de recursos creativos para poder dar cuenta de ese análisis, ¿no? Y cruzar distintos registros. El texto puede tener momentos de una escritura académica más tradicional y otros momentos en los que muchas estuvieran hablando de cómo han involucrado sus subjetividades, sus sensaciones. Eso puede aparecer también en otro registro. No hay que forzar para que entre dentro de una idea que tenemos sobre qué es lo serio, ¿no? Sí, por eso está bueno que chusmeen los trabajos de años anteriores, porque ahí se ven los distintos estilos que optaron cada grupo, como fragmentos, cómo describieron, cómo se animaron. Ahí es como eso, un trabajo bien creativo. Bueno, si no hay más preguntas o alguien quiere hacer algún último comentario o alguna otra cuestión, estaríamos cerrando la clase de hoy. Sí, desgraben las cosas, desgraben las entrevistas esta semana, a más tardar la semana que viene, arranquen ya, porque un mes pasa volando. Bueno, ¿alguna indicación para la clase que viene que tengamos que dar o algo? No, el lunes va a estar ya habilitada la clase 19. Gracias por estar, por encontrarnos. Es lindo encontrarnos en esta virtualidad. Bueno, hasta luego entonces. Después subo la grabación. Chao. Bárbaro. Gracias. Nos vemos. Que estén bien. Hasta luego. Chao, buen día.